Todo el mundo sabe lo que es un ovni. Es un tópico fascinante por múltiples razones. Podría estar horas y horas discutiendo avistamientos, fotos, videos y demás contenido relacionado. Pero lo que más me fascina de este tema es pensar que todo lo relacionado al fenómeno ovni, los platillos voladores, las abducciones, los grises, etc., realmente no existían hace unos 80 años. Aunque sea difícil de creer por la monumental influencia que han tenido en la cultura, los ovnis son realmente una cosa muy reciente, y aún así es de los temas de misterio que más han fascinado a los medios, inspirando ficciones hasta investigaciones serias. Simplemente es imposible imaginar nuestro mundo sin extraterrestres. Por esto he decidido presentarles cuáles fueron, según mi investigación, los avistamientos ovnis del siglo XX que más han influenciado en la formación de este fascinante mundo. El incidente de La Joya. El incidente de la base aérea de La Joya fue el primer caso documentado en que un avión de combate terrícola disparó contra un objeto volador no identificado. Eran las 7 de la mañana del 11 de abril de 1980. En una base aérea situada en Arequipa, Perú, al piloto de combate Óscar Santamaría Huertas se le dio la misión de interceptar un objeto de apariencia y comportamiento inusual que se mantenía suspendido a unos 500 metros sobre la pista de aterrizaje y que se pensaba era un globo espía. El evento fue avistado por aproximadamente 1.200 trabajadores de la base. Huertas se subió a su bombardero Su-22M y trató de interceptar al objeto, pero según su relato, al tratar de acercarse, empezó a moverse a gran velocidad, alcanzando unos 19.000 metros de altitud en menos de 20 minutos. Huertas describió al objeto como una esfera plateada, sin aberturas visibles y cuya base parecía estar aplanada, como una bombilla. En ese instante, Huertas activó las armas de su aeronave, disparando 63 proyectiles de 30 milímetros, sin causarle ningún daño visible al extraño objeto, el cual se detuvo en el aire, obligándolo a realizar una maniobra evasiva. Tras 22 minutos de persecución, Huertas tuvo que desistir al ver que ya no tenía combustible. Una vez vuelto a tierra, contó su experiencia con gran detalle. El caso no solo fue investigado por la Fuerza Aérea de Perú, sino también por Estados Unidos. A diferencia de muchos de los casos que veremos en este video, nunca se dio una explicación oficial, y no he podido hallar alguna teoría académica que trate de explicar qué fue esa cosa a la que Huertas persiguió y disparó con su aeronave. Las fotografías de McMinnville. Cerca de las 7 de la tarde del 11 de mayo de 1950, Evelyn Trent volvía a su granja cuando se percató que un objeto raro se suspendía en el cielo a varios cientos de metros de donde estaba. De inmediato llamó a su marido, Paul Trent, quien sacó su cámara y tomó las dos primeras fotos conocidas de un platillo volador en toda la historia. Conocidas como las fotos de McMinnville, están entre las más famosas de la historia de la ufología. A finales de los 40, a raíz de una serie de incidentes que involucraron a un piloto y que veremos más adelante en este video, se formó una enorme histeria colectiva en todo Estados Unidos y otras partes del mundo. De un día a otro, todos veían el cielo buscando platillos voladores. En medio de ese calor, estas fotos empezaron a ser publicadas en varios periódicos en todo el mundo, con títulos como "Al fin, aparecen fotos reales de un platillo volador", y se reconoce que fueron estas las que implantaron en el pensamiento popular la típica forma de ovni, como un platillo aplanado. Con el pasar de los años, se probó que las fotos eran realmente un montaje. Gracias a cálculos matemáticos se llegó a la conclusión de que en realidad el objeto no estaba a cientos de metros sobre el suelo, sino que colgado de los cables que también aparecen en escena. Y no era enorme, sino de unos cuantos centímetros, posiblemente el espejo retrovisor de una camioneta. Este siendo un hecho que incluso muchos ufólogos aceptan, pero la historia ya se había vuelto parte de la cultura de los ovnis y su legado es aún visible a día de hoy. Foo Fighters. Este es el nombre dado por el ejército aliado a una serie de anomalías aéreas vistas durante los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El término proviene de la combinación de la palabra francesa fou,
fuego, y el inglés fighter, que es un avión de combate, dando una traducción algo así como caza de fuego, y se usó para referirse al avistamiento de esferas de luz, a veces solitarias y a veces en grupo, reportadas por los pilotos principalmente en el frente occidental. Son incontables los relatos de militares que veían, especialmente durante los ataques de noche o en las mañanas, esferas de luz volando junto a sus aviones, como si los escoltaran, provocándoles pavor y desconfianza. También son muchas las fotografías del fenómeno, donde vemos a estas esferas de luz junto a las formaciones militares. No existen relatos de que fuesen hostiles o trataran de atacar a los aliados, aunque algunos reportaron problemas en los sistemas de sus aeronaves cada que aparecían. Nunca se dio una explicación oficial del hecho, pues los gobiernos consideraron que, al no ser peligrosos, no valía la pena gastar recursos al intentar descifrar su origen, causando que con el tiempo empezaran a ganarse un estatus casi de leyenda urbana entre las tropas. Se construyeron muchos rumores acerca de estas en el ejército aliado, desde que eran el prototipo de algún arma o aeronave súper secreta de los nazis, hasta la más aceptada por escépticos, que los Foo Fighters eran simples alucinaciones provocadas por el miedo y el estrés que siempre acompañan a los conflictos armados de este tipo, combinadas con histeria colectiva. El incidente ovni del bosque Redenshawn. Este es considerado como el caso ovni más importante de Reino Unido y sin duda es uno de los más confusos de toda la historia. Este incidente se refiere a una serie de avistamientos de luces extrañas e incluso el contacto con una supuesta nave alienígena por parte de varios militares ingleses durante 3 días, del 26 al 28 de diciembre de 1980. Todo comenzó la madrugada del 26 de diciembre, cerca de las 3, con el avistamiento de unas extrañas luces que parecían provenir del interior del bosque de Redenshawn, el cual es adyacente a una base de la Real Fuerza Aérea Británica. Los militares de la base reportaron entre 2 y 3 luces de color rojo y blanco que parecían parpadear de forma aleatoria cada tanto tiempo. Ante la idea de que posiblemente se tratara de una señal de ayuda o algún vehículo que se accidentó dentro del bosque, un grupo de reconocimiento compuesto por 5 militares se adentró al lugar. Cuando llegaron al origen de las luces, se sorprendieron al hallar en medio de los árboles un artefacto anómalo que el jefe del escuadrón, Jim Penniston, describió como una extraña y pequeña aeronave con forma de pirámide, con apenas 1 metro de altura, metálica, silenciosa y con algunas hendiduras en su casco que podrían ser entradas o ventanas. Las luces que se veían desde la base provenían de debajo del objeto, el cual, según su relato, también emanaba un fuerte hedor que parecía ahuyentar a los animales y que fue la razón por la que tuvieron que retroceder, bajo la promesa de regresar cuando saliera el sol para investigar mejor. Varias horas más tarde, a eso de las 7 de la mañana del mismo día, los militares volvieron a adentrarse al bosque, pero no hallaron la supuesta nave. En su lugar solo había una hendidura en el suelo junto a 3 marcas en forma de triángulo. Además, las ramas de los árboles alrededor estaban rotas. Los miembros de la base siguieron reportando avistamientos de luces hasta el día 28, pero la aeronave no fue vista de nuevo. El Ministerio de Defensa británico decidió investigar el caso, pero tras una rápida inspección del sitio y tras oír el reporte de los testigos, decidieron cerrar la investigación sin dar veredicto, alegando que, sin importar lo que haya sido lo que encontraron los militares esa noche en el bosque, todo apuntaba a que se trataba de algo que no ponía en riesgo a la seguridad nacional, por lo que no valía la pena indagar más. Se han hecho miles de reportajes y documentales del caso, y se han propuesto muchas teorías de qué pudo haber pasado realmente esa noche. Una de las más aceptadas entre los escépticos asegura que todo se trató de una sorprendente coincidencia entre eventos. Esa misma noche se reportó el paso de un meteorito en el sur de Inglaterra, por lo que se ha propuesto que los militares habrían visto un fragmento de dicho meteorito volando sobre el bosque, lo que pudo combinarse con la luz de un conocido faro situado a unos kilómetros, que les hizo pensar que las luces provenían del bosque. También ha habido rumores de que todo se trató de un engaño o una broma perpetrada por otros militares, pero estos son solo rumores. Hasta el día de hoy, ninguno de los testigos se ha retractado de su relato. La oleada belga.
A finales de 1989 y principalmente en 1990 ocurrió una de las oleadas ovni más importantes de las que se tenga registro. En menos de un año se reportaron cerca de 2000 avistamientos solo en la capital de Bélgica del mismo objeto. La gente lo describía como una gran nave en forma de triángulo, de color negro y con luces debajo. Desde ciudadanos comunes hasta miembros de las Fuerzas Armadas en pleno servicio aseguraron haber visto a este objeto volando sospechosamente cerca del suelo sin emitir ruido alguno antes de elevarse verticalmente hacia el cielo. Muchos han catalogado este incidente como el mayor caso de histeria ovni del siglo XX, por la enorme cantidad de reportajes y la intromisión del gobierno, quienes trataban de darle alguna explicación al fenómeno. The visual observations always describe a system, a machine, which hangs and hovers above the surface at quite a low altitude without making any noise. Durante este tiempo también surgieron algunas fotografías, pero sin dudas la que más revuelo causó fue la de Patrick Mérechon, tomada en abril de 1990. Durante décadas fue considerada como la fotografía más nítida de un ovni de toda la historia. La imagen fue analizada por cientos de organismos, incluyendo el gobierno belga y la NASA, todos validando su autenticidad, aunque no podían asegurar con certeza que era el objeto de la imagen. Sin embargo, tras muchos años, en 2011, su autor original terminaría admitiendo que era falsa. En realidad, se trataba de una figura de polietileno con 4 bombillas. Según él, realizó la foto para engañar a sus compañeros de trabajo, y nunca pensó que llegaría tan lejos. La abducción de Barney y Betty Hill. Aunque no se trató de la primera abducción alienígena reportada en la historia, teniendo este curioso reconocimiento el caso del abogado brasileño Antonio Vilas Boas, ocurrido 4 años antes, la abducción de Barney y Betty Hill fue la primera en tener una amplia cobertura mediática, generando una enorme histeria colectiva a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, y ha inspirado incontable cantidad de ficciones. Según el reporte, durante la noche del 19 y 20 de septiembre de 1961, los esposos Barney y Betty se encontraban volviendo de unas vacaciones en Canadá. Mientras conducían por una carretera a las afueras de la ciudad de Lancaster, Nuevo Hampshire, Betty aseguró haber visto una extraña esfera luminosa volando erráticamente cerca de la luna. Fascinados, ambos trataron de seguir al extraño objeto y buscar una forma de observarlo más claramente. En un momento, según el relato de Barney, la luz se comenzó a acercar a su vehículo, pudiendo finalmente ver que se trataba realmente de un enorme ovni que se posicionó sobre ellos. Ambos aseguraron haber visto a bordo de la nave unas criaturas humanoides altas, de piel negra, con grandes ojos y que vestían con trajes oscuros, y que les hablaron para que no se movieran del lugar. Ninguno de los dos era capaz de recordar qué pasó después, ni cómo o cuándo regresaron a su casa, siendo este un fenómeno muy común en las abducciones conocido como pérdida del tiempo. Lo que siguió fue una tormenta mediática e incluso una investigación oficial por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alimentada por las posteriores afirmaciones de la pareja, quienes aseguraron experimentar pesadillas con esas raras criaturas desde entonces. Se afirmó que la razón por la que ambos tenían estos sueños y el por qué no podían recordar cómo volvieron a casa era porque algo o alguien había bloqueado sus recuerdos. Tras varias sesiones de hipnosis y otros métodos psíquicos pseudomédicos, ambos aseguraron que pudieron recordar haber sido llevados al interior del ovni para ser examinados médicamente por los extraterrestres. El caso se volvió una sensación en su país, causando una oleada de eventos similares. Desde entonces, miles de personas alrededor del mundo han reportado haber experimentado lo mismo que Barney y Betty Hill, con mínimas diferencias. El caso ha trascendido no solo dentro de los seguidores del fenómeno ovni, sino que también se ha dramatizado en películas, documentales y ha inspirado a cientos de ficciones a lo largo de las décadas. El caso de Lonnie Zamora. El avistamiento de Lonnie Zamora, ocurrido el 24 de abril de 1964 en Socorro, Nuevo México, está considerado como uno de los casos, por no decir el caso, más convincente relacionado a ovnis en la historia de Estados Unidos, ya que su reporte y las pruebas presentadas no han podido ser explicadas de forma convincente más de 60 años después.
Aquel día, el oficial de policía Lonnie Zamora se encontraba buscando un coche sospechoso por una carretera del desierto de Nuevo México, cuando a eso de las 5:30 de la tarde oyó una fuerte explosión viniendo de unas colinas cercanas. Ante la duda, el oficial Zamora decidió aparcar su coche al lado de la carretera y buscar el origen del ruido. Entonces, reportó que a unos 100 metros, en medio del desierto, observó un objeto que describió como un gran globo al ras del suelo, blanco y que parecía de metal. Se detuvo para tratar de identificarlo, cuando de repente vio a dos seres dando vueltas cerca del lugar, que describió como hombres adultos con overoles blancos. Posteriormente presenció una enorme explosión y el objeto se elevó a los cielos a gran velocidad. Tras el avistamiento, a eso de las 5:45 solicitó refuerzos. A los 10 minutos, Sam Chávez arribó al lugar para inspeccionarlo. Según el reporte, él y Zamora hallaron en el lugar un cráter humeante con plantas aún quemándose alrededor y, más sorprendentemente, vidrio producido por la fuerza de la explosión. Otras personas en un pueblo cercano reportaron posteriormente haber oído las explosiones y algunos incluso afirmaron haber visto el objeto elevarse, pero Zamora fue el único que lo observó de cerca. El caso es considerado como uno de los más importantes de la historia de la ufología, ya que no se ha podido explicar de ninguna manera convincente hasta el día de hoy. De hecho, fue de los poquísimos casos del famoso Proyecto Libro Azul, la investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos al fenómeno ovni y que llegó a registrar más de 12,000 casos, en ser caratulado como inexplicable. La piedra en el zapato entre los escépticos son las pruebas físicas que dejó el avistamiento, el cráter humeante con fuego aún ardiendo y el vidrio en su interior. La investigación del Proyecto Libro Azul llegó a la conclusión de que la única forma en que el propio Zamora o cualquier otro involucrado haya podido hacer algo así en tan poco tiempo, ya que recordemos que transcurrieron poco más de 10 minutos desde la explosión hasta que Sam Chávez llegó al lugar, sería con un lanzallamas de tipo militar, objeto que está de más decir Zamora ni nadie tenía en su poder. No solo está más que claro que Lonnie Zamora vio algo ese día, sino que ese algo tuvo que haber sido capaz de producir tales explosiones, pero no hay ni remota idea de qué pudo ser. De hecho, las teorías más aceptadas al mismo tiempo han sido cuestionadas por ser muy rebuscadas. Una de ellas afirma que lo que realmente vio Lonnie Zamora fue una prueba del transbordador espacial que posteriormente se usó en el alunizaje. Existe un campo de pruebas de la NASA a unos cuantos kilómetros del sitio, pero ellos negaron haber realizado pruebas ese día y tan lejos de su zona de investigación. También se ha propuesto que se trató de una broma por parte de estudiantes de una universidad cercana, pero esto es solo una conjetura, sostenida solo por la cercanía del campus a la zona del avistamiento. No hay datos de quién o cómo se realizó dicha broma. Lonnie Zamora murió en 2009, asegurando hasta el último de sus días que lo que vio no era de origen humano. El avistamiento de Kenneth Arnold. El 24 de julio de 1947, el piloto Kenneth Arnold fue contratado para hacer un vuelo de reconocimiento cerca del Monte Rainier, en Seattle, Washington. Su misión era encontrar un avión de carga de la Fuerza Aérea que se estrelló días antes en la zona. Pero en lugar de eso, Kenneth Arnold pasó a la posteridad cuando aseguró que cerca de las 3 de la tarde observó volando muy cerca de su avión a una hilera de objetos voladores no identificados, que describió como discos muy aplanados en forma de media luna, que volaban en cadena sobre el monte. Este es considerado el primer uso del término platillo volador, a pesar de que Kenneth realmente nunca les llamó de ese modo, así como el inicio de la ufología y de la era moderna de los ovnis. El avistamiento fue ampliamente publicitado durante meses en todos los periódicos e inició una de las histerias colectivas más grandes de todos los tiempos. Desde entonces hasta el día de hoy, millones de personas han reportado haber visto, fotografiado y filmado platillos voladores en prácticamente todos los países del mundo. El propio Kenneth Arnold se convirtió poco después en una de las primeras personas en investigar seriamente estos casos y en proponer que su origen era extraterrestre.
Podría seguir hablando del caso y sus consecuencias, ya que es por mucho uno de los más investigados de todos los tiempos y su impacto es sin duda innegable, pero solo basta con saber que el término platillo volador se ha convertido en algo tan arraigado en la cultura popular que todos lo reconocen al instante y lo relacionan con algo de otro mundo. Y todo empezó porque el editor de un periódico trató de resumir la descripción de Kenneth Arnold en pocas palabras, dando como resultado un fenómeno global. Las luces de Phoenix. Las luces de Phoenix es uno de los avistamientos ovni más multitudinarios de todos los tiempos, así como uno de los más famosos y también el último gran avistamiento ovni de la historia hasta la oleada de objetos voladores del 2023. Y al igual que el caso de Kenneth Arnold, podría estar horas hablando de las luces de Phoenix, ya que la cantidad de testigos, fotografías y filmaciones relacionadas son incontables, además de llamar fuertemente la atención por ser relativamente reciente. El 13 de marzo de 1997, a eso de las 10 de la noche, miles de personas en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, reportaron haber visto lo que describieron como una gigantesca aeronave de color negro, con forma triangular, con entre 3 y 6 luces blancas o rojas en su fuselaje y que volaba a relativa baja estatura sobre sus casas. De este evento se realizaron una gran cantidad de fotos y grabaciones. Tiene sentido, con miles observando al mismo tiempo era imposible no obtener pruebas visuales, incluyendo uno de los videos más famosos de la historia de la ufología. Take a look at this. Well, what have we got here? This is South Mountain. That's the city in front of us. Those lights have appeared. Well, that is a totally different configuration than we've ever seen before. Yep. El evento duró una media hora. En la ciudad de Tucson, a unos 190 kilómetros, también se reportaron las mismas luces. Además, varias investigaciones han sacado a la luz que, horas antes del gran avistamiento de las 10 de la noche, cerca de las 8, hubieron otros avistamientos de menor repercusión al norte de la ciudad, cuando el sol apenas se estaba poniendo en el horizonte. Quizás el testimonio más impactante fue el del propio gobernador del estado, Fife Smington. A pesar de que en su momento se tomó el evento a modo de broma, incluso realizando una conferencia de prensa junto a una persona vestida de alien para intentar quitarle la seriedad, en 2007 confesó a la prensa que él y otros colaboradores vieron una enorme nave volando sobre la ciudad esa noche, asegurando que, como miembro de la Fuerza Aérea, le asustó mucho no tener idea de qué era lo que estaba presenciando, y que decidió bromear al respecto frente a las cámaras para hacer creer a la gente que todo estaba bajo control. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el evento realmente se trató de entrenamientos militares realizados en la base aérea de Tucson. Las luces en cuestión se tratarían de bengalas arrojadas por los aviones durante los entrenamientos. A pesar de esto, el caso de las luces de Phoenix sigue siendo considerado como inexplicable por una enorme cantidad de gente, especialmente los testigos de esa noche, muchos de los cuales afirmaron estar acostumbrados a ver dichos entrenamientos aéreos con bengalas incluidas y que podían asegurar con total seguridad que lo ocurrido esa noche no se parecía en nada a lo que habían visto antes. Hasta el día de hoy, las luces de Phoenix son recordadas como uno de los eventos más famosos relacionados al fenómeno ovni en todo el mundo. El caso Roswell. Innegablemente un antes y un después en la cultura moderna. El 2 de julio de 1947, en plena histeria colectiva iniciada por el avistamiento de Kenneth Arnold, los medios de comunicación se hicieron eco de que una nave no identificada se había estrellado esa madrugada cerca de un rancho en Roswell, Nuevo México. Aunque la Fuerza Aérea lo reportó inicialmente como un objeto no identificado, lo que avivó el interés de la gente, al día siguiente aseguraron que los restos realmente pertenecían a un globo no tripulado, reportado inicialmente como un globo meteorológico. A diferencia de lo que se cree popularmente, el caso Roswell no fue algo inmediato. De hecho, la gente aceptó la explicación del globo.
A quien se le debe dar el reconocimiento de haber convertido a Roswell en lo que es hoy es al ex piloto de la Fuerza Aérea J.C. Marcel, a quien se lo ve posando en esta icónica fotografía, y quien, en una entrevista de 1974, afirmó que no tenía dudas que los restos recogidos esa mañana en Nuevo México no eran de un globo, sino de una nave extraterrestre. Marcel realmente creía que los restos que él mismo manipuló ese día no solo no eran de origen estadounidense, sino que en su palabra no eran de este planeta. El hijo de J.C. Marcel, J.C. Marcel Jr., fue más allá, asegurando un año después que cuando era niño, su padre le mostró fotos de los cadáveres extraterrestres que el ejército había recogido del lugar del siniestro. Esta declaración, salida de uno de los principales testigos del evento, fue lo que lo cambió todo. De un día a otro, el caso Roswell explotó como una bomba, se convirtió en el incidente ovni más famoso de todos los tiempos e inició una de las teorías conspirativas más grandes de la historia, la que afirma que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder naves alienígenas e incluso restos biológicos, pero que ha tratado de que la verdad no salga a la luz. Teoría que incluso hoy día sigue teniendo bastante peso a pesar de las décadas. La cultura popular cambió para siempre con el caso Roswell. Películas, documentales, libros e incluso museos enteros se han abierto relacionados al caso Roswell, cuya huella, tanto en la cultura de los medios como en la vida de millones de personas alrededor del mundo, es sin dudas imborrable.